¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, tareas, actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en los documentos, actas, certificados, fotografías, si tal vez nos hace falta, para que todo tenga muy bien, ¿no? Recuerden que la documentación es sumamente importante. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, con nuestros temas de retroalimentación en base al tema que nosotros lo vimos la anterior clase, ¿no? Como ustedes saben, las cruzadas prácticamente eran una serie de campañas militares que eran llevadas a cabo por una buena parte de Europa cristiana, ¿no? Prácticamente las cruzadas se dieron entre los años de 1096 a 1291, ¿no? Prácticamente eran enfrentamientos religiosos entre los cristianos con los musulmanes, ¿no? Y obviamente los cristianos lo hacían con la finalidad de recuperar Tierra Santa. Tierra Santa, el sitio en donde nació, creció y murió pues Jesús, ¿no? Como ustedes saben, dentro del cristianismo Jesús es el representante máximo en donde en la Biblia y por la mayoría de los cristianos lo catalogan directamente como el Hijo de Dios en general, ¿no? Mientras que los musulmanes también atribuían esos territorios, ya que directamente era el sitio en donde Mahoma, su profeta, había tenido pues un momento de meditación, ¿no? Entonces la situación fue sumamente complicada, fue sumamente difícil y ahí directamente empezaron a darse grandes enfrentamientos, o directamente entre los cristianos contra los árabes como tal, ¿no? Pero sin embargo, no solamente eran con los árabes, sino también eran directamente con otros grupos que también tenían otro tipo de religiones, eran herejes o también tenían lo que son religiones paganas, ¿no? Todo eso prácticamente los reinos cristianos, sí, eventualmente con su ejército los atacaban, los derrotaban, sí, los asesinaban, ¿no? Y aquellos directamente consideraban que la única religión en el mundo tenía que existir el cristianismo, ¿no? Y por ende, pues, eran enfrentamientos sumamente difíciles. Aquí también podemos establecer en este caso, ¿no? Y las principales causas, prácticamente la liberación de Tierra Santa, también podemos establecer lo que es el fortalecimiento del Papa en el mundo en general, ¿sí? Ahora, vamos a determinar, ¿sí? Las grandes cruzadas que prácticamente tuvieron esos reinos cristianos, ¿no? La primera cruzada prácticamente inició en 1096 y culminó en 1099, en donde prácticamente aquí también podemos establecer de que el Imperio Bizantino logró ocupar lo que son grandes estados latinos de Oriente y en donde lograron establecer lo que son un crecimiento sumamente grande en sus territorios, ¿no? En la Segunda Cruzada podemos establecer que fue entre los años 1144 y 1148 cuando directamente el rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania marcharon todos directamente, es decir, todo ese ejército, hacia directamente Jerusalén, ¿no? Pero prácticamente ellos fueron detenidos en la región de Anatolia y fueron derrotados por los musulmanes, ¿no? Ya que directamente los musulmanes lograron adentrarse en sus territorios, los derrotaron y en su momento también lograron establecerse en algunos territorios de la península ibérica, ¿no? También podemos establecer que en la Tercera Cruzada, hablando de 1187 y 1191, prácticamente era considerada como la Cruzada de los Reyes, ¿no? Prácticamente con el representante califa Saladino, ¿sí? Eventualmente logró firmar lo que son tratados en donde los reinos cristianos lograron pues llegar a estos territorios, ¿no? Obviamente sin la necesidad de enfrentamientos y a ese tratado se le conocía como el Tratado de Ramla. Ahora, en la Cuarta Cruzada inició en 1202 y culminó en 1204, ¿no? Prácticamente el ejemplo fue que el rey Enrique VII de Alemania, sí, directamente buscó la manera de ostentar los territorios de Jerusalén
y sin embargo también fue derrotado, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los cruzados como tal en 1204 también participaron y el rey Enrique VII de Alemania también fue derrotado, ¿no? En la Quinta Cruzada, hablamos directamente de su inicio en 1217, 1221, en donde prácticamente acá el musulmán, sí, y directamente conocido como Saddam, prácticamente logró establecer algunos convenios con las potencias europeas, ¿no? Aquí directamente él buscaba establecer lo que es el territorio de Egipto y además de ello, aquí directamente logró establecer un enfrentamiento con el rey cruzado Andrés II de Hungría como tal, ¿no? Entonces, él justamente con su ejército buscó la manera de apropiarse de los territorios santos, sin embargo, fue directamente derrotado en el Cairo, en Egipto, ¿no? Aquí directamente las condiciones del enfrentamiento favorecieron a los musulmanes y él directamente terminó capturado y asesinado. En la Sexta Cruzada, en 1228 a 1229, prácticamente podemos establecer de que esta cruzada fue a cargo de Federico II, ¿no? Que prácticamente había sido excomulgado por parte del Papa como tal. Aquí también podemos establecer de que se dieron algunos enfrentamientos con el sultán Al-Kamil, ¿sí? Aquí también podemos establecer de que existieron acuerdos para que directamente los reinos cristianos logren asentarse dentro de los territorios en donde prácticamente tuvo el crecimiento Jesús, ¿no? Hablamos de la Séptima Cruzada, 1248, 1254, Octava, Novena Cruzada, aquí donde directamente podemos establecer que Luis IX trató de reconquistar lo que son las tierras de los musulmanes, ¿no? Sin embargo, los musulmanes tenían un ejército sumamente grande y también fueron derrotados en 1272, ¿no? Es decir, eran enfrentamientos sumamente grandes, sumamente fuertes, sumamente difíciles y además de ello directamente lográbamos identificar a los soldados cruzados con algunas características propias, ¿no? Aquí directamente eran personas que se vestían con armaduras, con escudos, con herramientas, con espadas, en donde prácticamente representaban lo que es la cruz del cristianismo, ¿no? Además, directamente perseguían a los paganos, infieles, los judíos, cristianos ortodoxos, mongoles, cátaros, que prácticamente eran enemigos del Papa en general, ¿no? También podemos identificar que las cruzadas eran enfrentamientos sumamente grandes en donde prácticamente, sí, el enfrentamiento con los cristianos eran muy fuertes, ¿no? Lo que directamente obligó, en este caso, a que los musulmanes lograran apropiarse de los territorios de Tierra Santa y las potencias europeas, los imperios europeos, mantener lo que son acuerdos para que ellos directamente lograran llegar, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy se destaca directamente estos grandes enfrentamientos en donde participaron estas dos grandes religiones monoteístas, ¿no? Ahora, el siguiente tema que nosotros habíamos trabajado es acerca de la Inquisición, ¿sí? Como ustedes saben, el Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente fue un departamento administrativo de la Iglesia Católica, ¿no? Que prácticamente seguía a aquellas personas, en este caso, que tenían otro tipo de religión, perseguía directamente lo que era la brujería, hechicería, herejía, sodomía, y también daba lo que son castigos sumamente terribles, ¿no? En este caso directamente como el ahogamiento, realizaban lo que son juicios animales, ya que directamente consideraban que los animales o algunos animales, ¿sí? Albergaban entidades demoníacas, ¿no? Aquí también podemos establecer que la Inquisición prácticamente nació directamente de, el organismo, ¿sí? Supremo de los reinos cristianos y apareció en el sur de Francia, en Languedoc, en 1148, ¿no? En donde prácticamente establecieron una serie de normativas. Aquí también podemos observar en estas imágenes de cómo directamente castigaban a las personas. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Los eclesiásticos eran jueces y verdugos de la mayoría de las personas, sí, que prácticamente eran juzgadas de brujería, ¿no? Hasta el día de hoy no se logra establecer cuántas personas fallecieron por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Además de los atropellos que tenía la Iglesia Católica, eran las maneras y las torturas que tenían hacia las personas.
¿no? Miren, por ejemplo, acá amarraban las extremidades de los pies, de las manos, y aquí en esta rueda, pues, empezaban a darle vuelta, ¿no? Y justamente con la presión quedaban totalmente dislocados. Entonces, era una situación sumamente difícil de la Inquisición, ¿no? También podemos establecer que en la Edad Media aparecen lo que son las bulas, perdón, directamente, que prácticamente son establecidas como normativas del reino cristiano, ¿no? Y las establecían lo que es el Papa. Por ejemplo, la bula Abdomalán del Papa Lucio III prácticamente no daba la potestad de extirpar lo que son los pecados utilizando las peores torturas, ¿no? También daba y garantizaba directamente de que tendrían la potestad y el permiso de Dios, ¿no? También en Gregorio IX crea lo que se conoce la bula excommunicamus, que prácticamente establecía de que todo sanción, de que toda normativa recaería directamente de los eclesiásticos de los sitios en donde se encontró la brujería como tal, ¿no? En 1252 se crea la bula absirvanta, que prácticamente permitía obtener confesiones en base a la tortura, ¿no? Entonces ellos creían que al purificar el cuerpo, purificarían lo que es el alma en general y podrían directamente llegar al cielo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas herramientas de cómo directamente torturaban, mataban y asesinaban a aquellas personas que no tenían la misma religión que ellos, ¿no? También podemos hablar que en 1478 se crea la bula Exigit Iterate Devotion del Papa VI, en donde prácticamente daba la potestad a los eclesiásticos como tal de los sitios en obtener los recursos como tal, ¿no? Es decir, de aquella persona directamente que era catalogada bruja, de aquella persona que era juzgada, todos los recursos prácticamente pasaban a favor de la iglesia, ¿no? También podemos establecer que la Inquisición llegó al continente americano en épocas de la conquista, cuando Pizarro directamente llegó a enfrentarse al Zapa Inca Atahualpa, ¿no? Como ustedes saben, Pizarro traicionó a Atahualpa, lo capturó, lo hizo prisionero y después lo asesinó, ¿no? Entonces, miren, toda la tortura del Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente la llegó, sí, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio y con la finalidad directamente de apropiarse de nuestros recursos, ¿no? Además de ello, las torturas que tenía la Inquisición eran sumamente terribles, ¿no? Utilizaban lo que son herramientas sumamente pequeñas, en algunos casos herramientas sumamente grandes, pero la tortura seguía siendo su mayor habilidad, ¿no? Ahí también podemos identificar que no se logra también establecer cuántas herramientas de tortura lograron crear, pero también se logra destacar algunas, ¿no? Como la Dama de Hierro, ¿sí? Aquí hablamos también de la cuna de Judas, el toro de Creta, bueno, prácticamente torturas que eran sumamente terribles, ¿no? Directamente, pues, en la Dama de Hierro colocaban a una persona en una especie de sarcófago con púas directamente invertidas, tanto dentro como por fuera, y pues cerraban lo que es el sarcófago, ¿no? Entonces eran las peores torturas, ¿sí? Que prácticamente aplicaban a hombres, a mujeres, a niños. Y en su momento, pues en la Edad Media también empezaron con la persecución, en este caso, hacia las mujeres, ¿no? Ya que en aquella época las mujeres directamente empezaron a curar enfermedades, ¿sí? Con remedios de la naturaleza, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición de igual manera no vio con buenos ojos y empezaron directamente a asesinarlas y a capturarlas, en este caso, de las peores maneras, ¿sí? Fue una situación sumamente difícil, fue una situación sumamente complicada, en donde prácticamente la iglesia abusó de su poder y eventualmente generó las peores torturas en el mundo como tal, ¿no? En donde prácticamente la mayoría de estas herramientas, si buscamos en el internet, todavía pues las podemos encontrar, ¿no? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí también, ¿sí? No se olvide, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades y de igual manera tratar de tener los documentos y las pensiones al día, ¿sí? De mi parte, chicos, les agradezco muchísimo y cualquier duda, cualquier inquietud, no se olvide, por favor, de ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Cuídense mucho.